Estamos de regreso en su programa DGII 360. Para continuar ampliando el tema del impuesto sobre la renta, nos acompañan Rosy Santana, supervisora fiscalización externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes. Bienvenidos a DGII 360, Rosy y Uri. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para ver cómo podemos colaborarles con la orientación a nuestros contribuyentes. Y antes de entrar en materia, para conocer un poquito más de nuestros invitados, el señor Uri Mateo es licenciado en Contabilidad con especialidad en Fiscalización y Tributación, mientras que Rosy Santana es licenciada en Contabilidad y Derecho con especialización en Fiscalización Tributaria. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias. En la entrevista anterior, Pamela Ogando nos explicaba el impuesto sobre la renta a personas físicas, pero en este momento quisiéramos abundar un poquito más acerca de este impuesto en las personas jurídicas, cómo se calcula y exactamente cuál es el porcentaje que deben de pagar. Muy bien, para las personas jurídicas el impuesto va a estar establecido bajo la tasa de un 27% y se va a calcular, como bien comentaba Pamela, sobre la renta neta imponible, que es el valor que va a quedar posterior a que usted, de todas las utilidades que obtiene, entonces disminuye los gastos que son admisibles para fines fiscales. Cuando tú hablas de gastos admisibles, Rosy, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es todo tipo de gasto o cualquier tipo de costo que en la operación del negocio es necesario para mantener renta gravada. O sea que tenemos que distinguir, cuando estamos hablando de gastos deducibles, cuando efectivamente esos gastos van a afectar mis rentas, que van a ser imponibles. Si mis rentas son exentas, pues obviamente ese gasto no sería deducible. O sea que es uno de los elementos que habría que tomar en consideración. Ahí me surge una duda. Hay pequeños empresarios que entienden que todos los costos que tengan en su vida privada relacionada a su familia pueden presentarlos como gastos. ¿Ustedes ya en esta parte de fiscalización pudieran rechazar algún tipo de gasto presentado por un contribuyente? Bueno, obviamente sí. Siempre que los gastos sean del dueño, que literalmente lo dice en el Código Tributario, que no son deducibles este tipo de gastos, pues no serían admisibles a los fines fiscales. O sea que hay que tener la distinción donde cuáles vienen siendo estas operaciones que son propiamente del negocio y cuáles son entonces del dueño, que deben estar aparte y deben ser autoimpugnadas en su declaración jurada. Dentro del gran grupo de personas jurídicas, ¿existe tal vez alguna clasificación que estén exentos del pago de la renta? Bien, Raiza, sí existen exenciones o tipos de sociedades que no tienen que tributar ni pagar el impuesto sobre la renta. Estas sociedades pueden ser entidades gubernamentales, principalmente las que gozan de participaciones de la Ley de Gastos y Presupuestos Públicos, ¿no? Además, también estarán exentas del pago del impuesto aquellas sociedades que no necesariamente tengan un establecimiento permanente en nuestro país, pero que las mismas vengan a desarrollar, a ejecutar contratos que han sido refrendados por el Congreso Nacional, y el Congreso puede eximirles de cualquier costa, de cualquier tasa, de cualquier tributo fiscalmente. Uri, a propósito de eso que mencionas de algunas sociedades que están exentas del pago del impuesto sobre la renta, ¿también están exentas de la presentación? Por ejemplo, una institución del Estado que no tiene que pagar el impuesto sobre la renta, tampoco tiene que hacer una presentación de su reporte de gastos. Digo, una institución del Estado o cualquier otra sociedad exenta. Van a tener presentaciones distintas. Las instituciones gubernamentales, las entidades gubernamentales no presentarán una declaración jurada propiamente, sino que tendrán una presentación distinta. Hay algunas instituciones estatales que tienen actividades comerciales que están alcanzadas con ciertos tributos, ciertos impuestos, y sí están obligadas a presentar otro tipo de declaración jurada, por ejemplo, declarar un IT1 que tiene que ver con el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, y además, dado que tienen esas actividades gravadas, tienen que fungir como agente de retención y tienen que presentar esas retenciones e ingresar
las retenciones efectuadas a sus proveedores directamente a la administración tributaria. Ya que la presentación es una obligación tributaria, ¿existe alguna sanción en el caso de las sociedades que no presenten su declaración del impuesto sobre la renta? Claro que sí, existen sanciones establecidas en el título 1 de la ley 11-92, en su artículo 27, esas entidades que no presenten la declaración jurada en el plazo hábil a partir de la fecha de cierre de su ejercicio fiscal, dependiendo del cierre fiscal que posea la misma, ¿no?, al que se adecue la misma, van a estar alcanzadas con un recargo por mora de un 10% para la fracción del primer mes, y en lo sucesivo o adicionalmente posterior los siguientes meses será un 4% la mora, mientras que el interés indemnizatorio será de un 1.10% por mes o fracción de mes. Esto es siempre y cuando no haga la presentación en la fecha hábil que tiene que realizarla, a más tardar 120 días después del cierre del ejercicio fiscal. Hace unos minutos mencionaste algo, pero vamos a rescatar algo ahí. Aquellos no domiciliados o no residentes en la República Dominicana, ¿están obligados a presentar el impuesto sobre la renta? No están obligados a presentarlos ellos directamente porque no tienen un domicilio fiscal en República Dominicana. Pero sí, en este caso, el agente de retención, quien contrate los servicios, quien sostenga la relación comercial con los mismos, tiene que declarar la retención correspondiente a la tasa del impuesto. Y a los fines fiscales habría que confeccionar un comprobante fiscal de tipo especial que se conoce de acuerdo a la norma 05-2019. Ese comprobante sería el comprobante B17 y se remite el mismo en el formato de remisión de envío de datos de compra de bienes y servicios 606. Además, se plasma el monto sujeto a retención y se envía el detalle de la transacción en el formato 609 de remesas o pagos al exterior, para que ese gasto sea deducible, compensable a los fines del título 2, el impuesto sobre la renta. Tendría que pagarse la retención del 27% de la tasa de ese monto girado al exterior a ese proveedor de servicios. En este momento nos gustaría que abunden un poco acerca de la determinación del ajuste fiscal o ajuste por inflación. ¿En qué consiste este concepto? El concepto de ajuste por inflación es básicamente llevar a la realidad aquellos activos que han sufrido una pérdida de valor por el efecto inflacionario. Cuando hablamos de efecto inflacionario, ¿verdad?, como todos sabemos, es esa tasa que por aquellos aumentos que se dan dando en nuestra economía, van aumentando quizás el valor de algunos bienes. En los que tiene que ver con los bienes monetarios, esa tasa inflacionaria pues automáticamente no tiene ese impacto como aquellos que son no monetarios. La parte de la administración tributaria lo que hace es que transparenta eso en su declaración jurada a través del formulario del anexo D2, donde usted puede adecuar esos activos no monetarios de acuerdo a la tasa de inflación que previamente es establecida a través de los mecanismos del Banco Central y que es también publicada por la Administración a través de sus avisos. Esa tasa publicada, cuando se hace la declaración jurada, usted la toma en consideración para adecuar sus activos no monetarios y así ajustarlos por inflación. Ok, vamos a detenernos brevemente en ese punto y explicarle a la gente de una manera más llana a qué nos referimos exactamente con activos no monetarios. Estamos hablando de maquinarias, de muebles, ¿a qué nos referimos exactamente? Cuando hablamos de activos no monetarios estamos hablando de esos que sufren esa pérdida del valor en el tiempo y que no se puede como notar. Y vamos a ponerlo con un ejemplo. Si yo tengo un inventario que vale en el día de hoy $1.000.000 de pesos, es probable que un año después ese inventario no tenga ese mismo valor porque ya ha sufrido una devaluación en el tiempo. Entonces, esa devaluación que ha sufrido en el tiempo, con esa tasa o con ese porcentaje que se publica a través del aviso de la administración, usted lo puede presentar en su declaración jurada, aplicarle ese porcentaje y eso que representa un gasto en términos reales, ser un valor deducible del impuesto sobre la renta.
De ahí la importancia de hacer el reporte y de llenar adecuadamente en la declaración jurada la parte del anexo D2. Y le agregaríamos, Rosy, en ese punto también la importancia de mantenerse actualizado y digamos que siempre pendiente de este tipo de informaciones para poder hacer sus reportes de la mejor manera posible. Correctamente. Es importante tomar en consideración antes de hacer la declaración jurada, revisar los avisos informativos donde la administración informa cuáles son los ajustes por inflación, informa también las tasas para hacer la verificación de las diferencias de cambio, o sea, si esas monedas extranjeras que tenemos registradas, de esos activos en términos generales en monedas extranjeras, también sean acorde a las tasas que establece la administración tributaria y puedan hacer esos ajustes que determine efectivamente cuáles son los valores que deben declarar. Rosy, si por cualquier razón, ya sea porque recibió una mala información, porque el contador le dijo que lo hizo y no lo hizo, que son situaciones que desafortunadamente a veces se presentan, si un contribuyente hace una declaración sin haber realizado ese ajuste por inflación, ¿existe algún mecanismo para poder rectificar esto o ya simplemente se quedó así? Sí, todas las declaraciones juradas se pueden rectificar. Y puede volver nuevamente a indicar a la administración que por error, mira, puso unos valores que no son lo que realmente debí poner en mi declaración. Por eso existen las rectificativas. Y pueden ser tanto de parte del contribuyente como parte de la administración también, de decirle, mira, tenemos que revisar estos puntos, vamos nuevamente a hacer tu declaración jurada. En ese espacio es que puede entonces volver a hacer su declaración con estos valores nuevamente, agregando este tipo de información que quizás omitió en un momento determinado y cualquier otro tipo de información que se haya omitido en la declaración previamente. Imaginemos realizada. que por algún motivo el contribuyente no presentó a tiempo la declaración de la renta, sea persona física o persona jurídica. ¿Es posible que solicite algún tipo de prórroga o qué puede hacer un contribuyente que se vea en esa situación? Efectivamente, hay prórrogas para la declaración juradas. Se entiende que toda prórroga debe ser solicitada con anterioridad, no luego que se incumple los plazos. A través de la administración tributaria, o sea, a través de las administraciones locales, usted puede acercarse y llenar el formulario para solicitar dicha prórroga. En la práctica, algunos contribuyentes suelen hacer una determinación previa, hacen una declaración tentativa y luego entonces hacen lo que comentábamos, hacer la rectificativa con los valores ya definidos, que eso también se ve una forma de poder hacer su declaración a tiempo y cumplir con sus deberes tributarios. A propósito de esa inquietud de Raiza, si un contribuyente ya sabe que por cualquier razón está en un proceso de reestructuración, tiene cualquier situación que sabe que no va a poder hacer su declaración a tiempo, ¿cuál es el procedimiento para solicitar, digamos, de la manera más viable una prórroga? Lo correcto sería asistir o buscar la asistencia en la administración local en la cual le corresponde, ¿verdad? O el oficial de servicio que le corresponde para que llene el formulario y lo deposite con dicha solicitud. Okay. En el caso de las personas pensionadas o aquellos contribuyentes o empleados que trabajan en empresas con regímenes especiales, ¿cómo funciona aquí la determinación del impuesto sobre la renta? ¿También aplica para pensionados y empleados de empresas con regímenes especiales? Efectivamente aplica. En el caso de los pensionados, tenemos la Ley de Seguridad Social que establece, ¿verdad?, la exención para los aportes que son por estos, para las pensiones. Sin embargo, también le establece que cuando éstas sean superior a 5 salarios mínimos, tendrán que pagar impuestos sobre la renta. Ya en el caso de los regímenes especiales, van a ser los representantes, como ustedes comentaban anteriormente, de cada uno de sus empleados para hacer la presentación y pago de sus impuestos. No van a ser ellos como tales, sino la presentación de los impuestos de sus empleados. En el caso de que cada empleado reciba un beneficio, lo reporta ese empleador en su IR3 y así es el pago de esas personas físicas. Acotando algo respecto de las sociedades, en este caso,
de regímenes especiales de tributación. No necesariamente serían zonas francas. También hay empresas que gozan de leyes de incentivo industrial y también serían sociedades en regímenes especiales. Podríamos citar las instituciones sin fines de lucro que efectúan una declaración meramente informativa porque se encuentran exentas del pago del impuesto sobre la renta, más no así los pagos que dirigen a su personal bajo relación de dependencia. Todos los pagos que son dirigidos a su personal van a formar parte del salario base cotizable a los fines de aplicar la retención del impuesto sobre la renta. Estas están eximidas del pago, pero no así el personal que opera bajo relación de dependencia de la misma. De hecho, y a modo de ejemplo, podemos ver el tema de las retribuciones complementarias. O sea, las retribuciones complementarias, que son esos beneficios que le da el empleador a su empleado, como el gasto de combustible, los gastos de colegio y demás. Si la empresa está bajo un régimen especial que no paga impuestos sobre la renta, se debe sumar eso al salario del empleado y ponerlo como parte del impuesto o de la renta gravable para ese empleado, o sea, porque esa empresa no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, por lo que va a sobrecaer o va a recaer ese compromiso como sujeto pasivo en el empleado. Sabemos que los agentes de retención son las personas públicas y privadas que tienen la obligación de retener y pagar a impuestos internos el tributo correspondiente a los asalariados. ¿Existe algún trámite para un asalariado elegir un único agente de retención? Claro que sí. El asalariado debe elegir cuál es su único agente de retención y debe de completar un formulario. El formulario se conoce como IR10. Entonces tiene que depositar una comunicación por escrito debidamente rubricada, copias de tres originales a ambas partes y decidir en ese empleador en donde obtiene un salario mayor, pues que sea su único agente de retención, para que así figure su salario real, ¿no? Ambos salarios devengados en ambos empleadores van a totalizar un salario y este salario será el salario cotizable. Bien, ya para finalizar esta conversación, me gustaría concluir con el tema de aquellos dominicanos que no están residiendo en el país, pero que reciben algún tipo de ingreso, ya sea por un alquiler, por cualquier otra fuente de ingresos. ¿Aplica ahí también para ellos el impuesto sobre la renta? Va a tener dos connotaciones. Si los ingresos que está recibiendo son ingresos dentro del territorio dominicano, tiene que tributar. Si son ingresos que están fuera del territorio dominicano, pues ya ahí no tributa, excepto con las inversiones. Y esto porque hay una distinción entre lo que son las rentas de fuente dominicana y las rentas de fuentes extranjeras. Nuestro Código Tributario establece que para fines tributarios van a pagarse las rentas sobre fuente dominicana. Es decir, que cualquier tipo de operación que se haga en territorio nacional debe tributar ante ese beneficio que se obtiene. Bien, muchísimas gracias, Rosy y Uri. Acabamos de conversar con Rosy Santana, supervisora Fiscalización Externa del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Grandes Contribuyentes, y Uri Mateo, auditor externo del Departamento de Fiscalización Externa de la Gerencia de Medianos Contribuyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y edificarnos con estas informaciones acerca de todos los procesos que se manejan en torno al impuesto sobre la renta. Usted manténgase en sintonía, que en breve retornamos con más. Si eres asalariado con más de un empleo, esta cápsula es para ti. Los asalariados son personas físicas que realizan trabajos para otras personas físicas o jurídicas a cambio de un pago. Si posees más de un empleo, tienes la responsabilidad de elegir a un único agente de retención. Te explicamos en qué consiste un agente de retención. Estos son personas o entidades, tanto públicas como privadas, con la obligación de retener y pagar a la DGII el tributo correspondiente por los salarios y/o remuneraciones pagadas por el trabajo personal en relación de dependencia.
Por tal razón, cuando tienes más de un empleo, debes elegir a un único agente de retención siguiendo estos pasos. Ingresa a nuestro portal web, descarga y completa el formulario IR-10 e infórmaselo a tus empleadores, en especial al empleador que has escogido como agente único de retención, y deposita los documentos requeridos en tu administración local. Para más información sobre este y otros temas tributarios, accede a nuestro portal web www.dgii.gov.do. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hemos llegado a la parte final de su programa DGI 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.